Los vikingos vivían dispersos por todo el norte de Europa, lo llamaban Escandinavia. Era poco poblada, una tierra donde se unían el fuego y el hielo. Al principio los vikingos vivían pacíficamente por la costa de Escandinavia. Su historia comienza en Noruega. Existían muchos reinos separados por toda Noruega. La razón, la geografía. Noruega tiene aproximadamente 24.000 kilómetros. Antes de dominar todo, los vikingos tenían que prepararse para la pelea en todos los terrenos. Existía un grupo de vikingos de alto nivel que entrenaban a los jóvenes. Si uno de los jóvenes lograba vencer al maestro vikingo, este podía unirse y comenzar el juramento de sangre con los demás. Los vikingos creían que el que rompe el juramento de sangre sería asesinado por su propia arma, pero si era leal y luchaba con valentía, decían que el mismo Odín llegaba, te recogía y te llevaba al Valhalla. Por eso los vikingos peleaban hasta el final, porque pensaban, si muero en combate, iré al Valhalla. Eso fue lo que los hizo los mejores guerreros de su época. Los vikingos transformaban los troncos de árbol en listones o láminas con ayuda de una pequeña hacha. Un maestro constructor tenía que construir el barco a memoria. Necesitaba la madera de más de una docena de árboles. Las láminas de los barcos tenían solo 2 centímetros de grosor. Se tenían que rellenar con lana o musgo. La principal ventaja era el poco colado, porque solo se hundía 50 centímetros. Se podía navegar por ríos y lugares poco profundos. Habían distintos tipos de barcos, uno era el barcorongo, también estaba el barco dragón para las batallas y también estaba el barco funerario. En 1903 se descubrió en Noruega la tumba de barco más famosa. Un año más tarde se descubrió la tumba de Oseberg. En el barco funerario se encontraron 2 cuerpos de mujeres vikingas. Tiene 22 metros de largo y está hecho de roble. Probablemente fuera una reina y su sirvienta. Hoy en día ese barco es uno de los hallazgos más importantes de la época vikinga. Una vez terminado de construir las naves, se iban a pelear con otros vikingos. Cuando un barco se encontraba con otro, tenían que pelear uniendo ambos barcos con sogas, para pelear cuerpo a cuerpo. Con la dificultad de equilibrio en el mar, tenían que atacar a los otros tripulantes sin dañar ni un poco el barco del adversario, ya que eran muy costosos de obtener. La tierra de Escandinavia está llena de turba, hierba y barro, que eran fundidas en un horno a más de 1315 grados centígrados. Se colocaban en el horno y luego de unas 6 horas se expulsaba el oxígeno y se creaba el hierro. Luego se cogía ese trozo de metal y se golpeaba hasta darle forma con un martillo. Las armas que más usaban los vikingos eran las hachas de combate, eran pequeñas y más conocidas. También estaban las hachas danesas, estas tenían el mango muchísimo más largo. Tenían una hoja hecha de acero mucho más duro. Esta le daba la ventaja al portador porque le daba mucho más alcance. Era difícil de usar y solo la usaban los guerreros de élite. Los vikingos crearon una hacha similar. Esta es el hacha arrojadiza. Tenía el mango muchísimo más pequeño. Podían lanzarla a más de 40 metros. Para evitar que otros ataquen el pueblo de algún rey, existían estos fuertes vikingos. Solo se han encontrado 4 fuertes vikingos, pero todos con la misma disposición. Construidos en un círculo perfecto, estos alcanzaban entre los 109 y 237 metros de diámetro. Estaban hechos de madera y rodeados por un foso. Dentro del fuerte habían casas, establos, talleres, y en ellos podían vivir hasta más de 6.000 vikingos durante muchos años. Los cascos con cuernos nunca existieron, solo fueron un mito. Los verdaderos cascos vikingos estaban hechos de acero, pesaban más de 4 kilos, se le añadían cotas de malla para proteger el cuello y hombros. También tenían una máscara para proteger la cara y la nariz. La forma de los cascos variaba mucho dependiendo del lugar, también adaptaban estilos y formas de otros lugares en donde atacaban. En el año 793 después de Cristo, los estados vikingos ya eran especialistas en combate naval y en tierra, así que comienzan a explorar y zarparon de Noruega con sus barcos vikingos dragón hacia Lindisfarne. Por las noches se guiaban con ayuda de las aves para ver hacia qué dirección iban. Las naves vikingas con cientos de noruegos vikingos llegaron a saquear el monasterio. Fueron descritos como demonios grandes y fuertes. Asesinaron a muchos monjes, algunos fueron esclavizados y otros lograron huir para que esta historia se pueda contar. La noticia del ataque vikingo se esparce por toda Europa. Ahí la época vikinga comienza y nadie sabía hasta dónde iban a llegar. 20.000 vikingos atacan Europa, destruyen asentamientos ingleses, atacan Irlanda y Escocia. Los vikingos eran tan fieros que a menudo sus víctimas se rendían sin luchar. Eran tan aterradoras que ciudades como París cedieron de inmediato el pago porque no querían que ellos los atacaran.
Mientras que la mayoría de vikingos saqueaban otras costas, habían otros que querían crear asentamientos en otros lugares. Así fue como en el siglo IX algunos vikingos abandonaron Noruega y descubrieron Islandia. Se quedaron viviendo en esta nueva isla volcánica. Pero los vikingos querían seguir encontrando nuevas tierras, así que es aquí donde conocemos a Eric el Rojo. Él dejó Islandia y descubrió Groenlandia, donde comenzó a traer más vikingos de Islandia para que vivan en ese lugar. Luego de unos años conocemos a Leif, hijo de Eric el Rojo. Una noche escuchó una historia sobre una tierra verde, así que Leif comenzó su viaje con un pequeño grupo de vikingos. Semanas después de navegar por las costas, Leif descubre Terranova. En el año 1001, Leif Erikson y sus hombres pusieron pie en suelo americano. Para ellos era un paraíso. Después de ver la tierra verde, lo llamaron Vinlandia. La llegada de los vikingos a América era considerada una leyenda, pero a mitades del siglo XX los arqueólogos encontraron evidencias. Habían signos evidentes de hombres del norte. Pero tras unos años de llegar a América desaparecieron y nunca volvieron. Nadie sabe la razón de su partida. Según la saga de Vinlandia, dice que habían enfrentamientos entre los vikingos y los indígenas. Pero bueno, tuvieron que pasar 500 años antes de que otro capitán europeo en el año 1492 se atreva a pasar el Atlántico. Pero esa historia ya se la saben. Llegó Colón, no le gustó cómo lo tratamos, nos empezaron a matar mucho y comenzaron a crear plazas y llevarse las cosechas y oro. Pero el verdadero descubridor de América fue un vikingo llamado Leif Erikson. Luego de 200 años del inicio de la época vikinga, aparece un nuevo heredero al trono que cambiaría a los vikingos. Se trata de Olaf Tryggvason, bisnieto del primer rey de Noruega, Harald I de Noruega. De niño fue capturado y esclavizado, pero fue liberado a los 18 y se convierte en uno de los guerreros vikingos más famosos de su época. Él quería reclamar el trono de Noruega, pero para eso necesitaba dinero y mucha fama. Así que ataca a Inglaterra con su flota de 93 barcos y 4000 hombres. Él pensaba que iba a saquear toda la costa fácilmente, arrasa Folkestone, Sandwich, Ipswich y por último va por Maldon para saquear la Casa de la Moneda. Olaf va con su flota, pero decide que sus guerreros dejen las naves porque la costa era demasiado pantanosa para sus naves. Perdieron su mayor ventaja y ahora tendrán que pelear en tierra con un enemigo que ya estaba avisado de su llegada. Ahora que los vikingos estaban en tierra, tenían que aplicar tácticas diferentes. Es ahí donde vemos a Skaldborg, que en lengua vikinga significa muro de escudos. Consiste en que formen una línea de vikingo, todos uniendo sus escudos y portando una lanza o hacha larga para atacar más fácilmente. Cada ataque de un enemigo se dispersaba entre todos los escudos. Los vikingos tenían que confiar en que los de al lado no se dieran, porque si uno se iba, los enemigos entrarían fácilmente. Tenían que atacar con la lanza, ni bien el enemigo se alejara, para no perder terreno. En el año 1991 después de Cristo, Olaf y sus hombres están acampados, mientras que al otro lado del agua están el ejército sajón de Maldon con 4000 soldados esperando a los vikingos. Olaf pide dinero para no atacar a los sajones, pero ellos se niegan, porque estaban muy preparados para combatir. Entonces Olaf espera para que la marea baje y se forme un pequeño camino en donde puedan hacer que pasen todos sus vikingos. Envía grupos pequeños para empezar la batalla contra los sajones. Los primeros vikingos enviados por Olaf serían los primeros en encontrarse de cara con los 4000 sajones. Es donde los vikingos aplican el muro de escudos y hacen retroceder a los sajones, mientras que los demás grupos vikingos comienzan a llegar por el camino. Cuando llegan algunos grupos vikingos, se rompe el muro y comienza la guerra. Por un lado los vikingos abriéndose paso mientras llegan el resto de su ejército y por el otro lado el ejército sajón defendiendo su territorio. Pero al ser decapitado, el líder de los sajones, uno a uno comienzan a perder, y así los vikingos ganan la batalla. Luego de la victoria de Olaf, el rey de Inglaterra paga 10.000 libras a cambio de que no ataque en Londres, y así Olaf regresa con riquezas y leyendas, y se convierte en el nuevo rey, pero su reinado durará solo 4 años. Los ataques vikingos llegan hasta el Mediterráneo y Constantinopla. Llegan hasta las costas de Norteamérica. Los vikingos eran conocidos por hacer las mejores pieles y tener buenos herreros. Sus puntos comerciales comienzan en Birka, Kaupang y Hedeby en el siglo X. Hedeby era un puerto famoso porque ahí se reunían todos los comerciantes de diferentes lenguas o diferentes dioses.
Los vikingos se abrieron a nuevas ideas y poco a poco se introdujeron al cristianismo. Ellos no veían mal en pedir protección a Thor y a Jesús al mismo tiempo. Los obispos germanos comenzaron a enviar misioneros en el siglo IX, pero fue en el siglo X cuando se vieron cambios. Esto comenzó en pueblos donde se hacían comercio. Los vikingos que iban a vender sus pieles se encontraban con muchos cristianos, así que era mucho más fácil para los vikingos tratar con comerciantes cristianos si ellos también eran cristianos. El cristianismo ofrece un mejor trato después de la muerte, porque los vikingos solo ofrecen el Valhalla a los guerreros que mueren con la hacha en sus manos. En cambio, el cristianismo ofrece el paraíso siempre y cuando vivas de una manera correcta en la tierra. Los vikingos comenzaron a expandir su comercio, penetraron más y más en lo que conocemos hoy como Rusia. Su objetivo, llegar a Constantinopla. Hay muchas historias sobre Constantinopla, un lugar en donde todos llegaban para vender o comprar pieles, esclavos y muchas otras cosas, todos con diferentes razas, culturas, etc. Los vikingos suecos conquistaron ciudades de Rusia como Novgorod o Kiev. Fueron conocidos como Rus, fundados en el siglo IX, pero Rusia no fue el único estado con raíces vikingas. Los vikingos no desaparecieron, se fundieron en la historia mundial. Rastafarian, Targaryen, I got some dragons and they're very scary and been here and there and then I've been everywhere again. Rastafarian, Targaryen, call me Daenerys Targaryen when you wanna